Mi rol es servir como desarrollador regional de América Latina por Kama. Pero he vivido en Colombia por solo 12 meses y estoy estudiando español por solo 6 o 7 meses. Por esta razón, hablaré en inglés con traducción de Daniel. Estoy un poco nervioso para hablar en español durante demasiado tiempo frente a una gran multitud. Gracias por la comprensión. Okay. Siguiente. First of all, I would like to explain the foundation that I work for, Kama Services. Primero que todo, quisiera explicar la fundación y organización para la cual yo trabajo. And then I'll introduce myself a little bit more. Y después, entonces, voy a explicar un poquito acerca de mí mismo. Okay, Kama, C-A-M-A. Kama, C-A-M-A. Is in English, Compassion and Mercy Associates. En inglés significa compasión y misericordia asociados. We're one of 4 structures in the U.S. Alliance missions. Somos una de 4 estructuras de la Alianza de Estados Unidos para las misiones. And I know we have the worst name for Spanish speakers. Y sí, tenemos el peor nombre para los que hablan español. I promise you, we're not lazy. Les prometo, nosotros no somos perezosos, porque aunque nos llamemos Kama, no somos perezosos. And we don't spend all day in bed. Again, And we don't spend all day in bed. Y no nos pasamos todo el día en la cama. Despite our name, Anyway, our mission is to respond globally to disasters and to work locally to restore communities and alleviate poverty. Okay, nuestra misión a nivel mundial es, can you repeat that, please? Sure. Our mission is to respond globally to disasters. Nuestra misión es responder globalmente a desastres. And to respond locally to restore communities and alleviate poverty. Y responder localmente para aliviar comunidades y aliviar también la pobreza. For short, we say that we do relief and development. Para decirlo de manera corta, nosotros trabajamos en desarrollo y apoyo social. There's lots of organizations that do these things. Hay varias organizaciones que hacen esto. Por ejemplo, the United Nations, the Red Cross, and others do relief and development. Por ejemplo, la Cruz Roja, ¿cierto? Y otras organizaciones que tal vez nosotros conocemos, también hace desarrollo y socorro. But what Kama does differently comes from our understanding of the causes behind the problems. Can you repeat that again? Sorry. Yeah. What Kama does differently comes from our understanding of the causes behind the problems. Sorry. Más despacio? You, sí. Yes, but so the thing is that the internet is like cutting itself. Okay. Okay, Claro. so give us, denos por favor un segundito, me voy a cambiar de computador para estar más cerca de Tom y que nos puedan escuchar mucho mejor. Sí, pastores, no se vayan a desconectar. What Kama does differently because it didn't work. So can I use one of your AirPods? Thank you. Is this right? Left. Izquierda. Okay. I think it's there. Little weird. I don't know. Let's see. There? Okay. I don't know if no. Okay. Come in and out. Okay, what Kama does differently comes from our understanding of the causes behind the problems. Lo que Kama hace diferente es que buscamos entender qué es lo que hay detrás de los problemas que han sido causados. Namely, that's sin. Todos sabemos que en el principio, pues, eso es el pecado. We seek to bring about a change in communities through lives transformed by the gospel. Lo que nosotros buscamos más allá de todo es traer un cambio en las comunidades a través de enseñarles el evangelio. We also believe that the word gospel has lost a lot of its meaning. Y también creemos que tal vez la palabra evangelio ha perdido mucho de su significado. But we'll talk about that a little bit more later. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Kama has about 70 missionaries around the world.
Cama tiene más o menos unos 70 misioneros alrededor del mundo, in almost 20 countries. en más o menos 20 países. You can see them in this graphic here where the missionaries are in green countries. Aquí pueden ver donde los misioneros que están en los países verdes. And we also have projects in the countries that are shaded in gray. Voy a corregir una cosita ahí. En verde es donde están ubicados los misioneros de Cama y en las partes más grisecitas es donde están los asociados de Cama. Most of our missionaries are in West Africa, Southeast Asia, or the Middle East. La mayoría de nuestros misioneros están en el este de África, en Southeast Asia, en el sureste de Asia and the Middle East. y en el Medio Oriente. But we also have workers in Europe and Pero también tenemos trabajadores en Europa, in Asia and North Africa. en Asia y en el norte de África. We started during the Vietnam War. Comenzamos en Vietnam War. Ajá. Comenzamos durante la guerra de Vietnam And working in refugee camps. y comenzamos trabajando en campos de refugiados. Many of our new locations are working after a disaster or a crisis. Muchas de nuestras nuevas locaciones surgen después de un gran desastre o de algún problema como mundial grande. But we're able to stay long term after other foundations have left. Pero la diferencia es que nosotros nos quedamos a largo plazo aun cuando otras fundaciones y organizaciones han salido. Okay, so an unusual thing about us, Una cosa inusual de nosotros, if you ask the average person in Alliance Church in the United States, si tú le preguntas a la persona normal de un aliancista de los Estados Unidos about what Kama was, acerca de lo que Cama era, they would probably say, ellos probablemente van a decirte, these are the missionaries who respond to disasters. estos son los misioneros que responden a los desastres. And it's not wrong, Y no está mal, but it's not completely correct. pero no está completamente bien. It's what we're known for, Es por lo que nos conocen, but only about 10% of our work is actually with disasters. pero solo el 10% de nuestro trabajo es acerca de los desastres. The other 90% is in community development. El otro 90% de nuestro trabajo es en el desarrollo comunitario. It's just that disasters are so visible. Pero obviamente los desastres son muy visibles en nuestro trabajo. They're on TV and in the newspaper. Están en la televisión y en los periódicos. And I could easily do another workshop on church-based disaster response. Y podría fácilmente hacer un taller completamente basado en cómo la iglesia puede responder ante los desastres. It's actually one of my favorite subjects. De hecho, es uno de mis temas favoritos. But because when it's done well, the church is a light and is so important to the community. Porque cuando se hace bien, la iglesia se convierte de verdad en luz y se vuelve esperanza para la comunidad. And when it's done poorly, the church's reputation suffers. Y cuando se hace mal o de manera pobre, la reputación general de la iglesia se cae. But today, we're just going to focus on community development. Pero hoy nos vamos a enfocar en el desarrollo comunitario. First, a little bit about myself. Entonces quisiera contarles un poquito acerca de mí. So I worked in Christian radio in the United States for about 10 years. Yo trabajé en radio cristiana más o menos 20 years. 10. En más o menos unos 10 años. And we felt the call of God to Y on our sentimos lives. el llamado de Dios en nuestras vidas. And my wife and I moved to Africa. Y entonces mi esposa y yo nos movimos a África. We spent 7 months in Paris, Nos France, pasamos 7 meses en París, en Francia, to learn to speak French. para primero aprender a hablar francés. And after that, we moved to Bamako, Mali, Y después nos movimos a Mali. Right? Sí, the capital Bamako. Of where? Bamako is the capital. Ok. Es la capital de un país que se llama Bamako. Sí. Ujú. Okay. And there I served with a mission in what we call a support role. Entonces ahí servimos como misioneros en algo que lo llamamos como un rol de soporte. I took care of all those things that happen behind the scenes, Entonces yo me encargaba de todas esas cosas que pasan detrás de escena. like accounting, paying bills, Contabilidad, pagar recibos, shipping containers, envío de contenedores, importing cars, traer carros other things like this. y otras cosas logísticas como Things estas. that allowed the other missionaries to do their job better. Las cosas que podían ayudar a que otros misioneros hicieran su trabajo mejor. And during this time, we also adopted our 2 daughters. Y durante este tiempo adoptamos a nuestras 2 hijas. And they're twins, if you're wondering, Ellas son gemelas y de pronto tú te preguntas. Miriam and Hannah. Miriam y Hannah. And they were just 21 days old when we adopted them. Ellas solo tenían 21 días de nacidas cuando las adoptamos. Now they're 15 and living with us here in Armenia. Y ahora tienen 15 y viven
viven con nosotros aquí en Armenia. While in Mali, I also discovered I had a talent for finances. Y en Mali, entonces encontré que tenía un talento para las finanzas. And my boss noticed also. Y también mi jefe se dio cuenta. So after 4 years, we were asked to move to the regional office in Senegal. Entonces, después de 4 años, nos pidieron que nos moviéramos a la oficina regional en Senegal. And that's where I did finances for all the region of Africa. Y entonces, desde ese momento, comencé a manejar las finanzas de Kama para toda la región de África. And we were in Senegal for another 5 years. Y después estuvimos 5 años más en Senegal. And then we had a health problem in the family, so we had to move back to the United States. Tuvimos un problema de salud como familia, entonces nos tuvimos que devolver a los Estados Unidos. And that was when I joined Kama. Y ahí es cuando me uní a Kama. And I worked in the United States office doing finances. Y también comencé a trabajar en la parte financiera para Estados Unidos. And I did that for 8 years. En la alianza, y también hice eso por 8 años. 8 years, por 8 años. Sorry. And so my next 8 years in finance was actually a lot more interesting than it would sound. Y después en esos 8 años de finanzas fueron mucho más interesantes de lo que ustedes pensarían. Because in addition to doing accounting, I also finished my master's degree Porque además de hacer contabilidad, también pude terminar mi maestría. in global leadership with a focus in community development. Una maestría en liderazgo global enfocado en desarrollo comunitario. I also began leading Kama's disaster responses in the United States. Y comencé a liderar la parte de Kama en la atención a desastres en Estados Unidos. And Y I had the opportunity to start a new region for Kama. pude tener la gran oportunidad de abrir una nueva región para Kama. You see, I had been begging for Kama to expand into Latin America for years. Saben, he estado rogándole a Kama que abra un campo en Latinoamérica por años. It was the largest part of the world that we didn't have any work or presence in. Era la región más grande del mundo en donde no teníamos presencia de ninguno de nuestros misioneros. And the only area of the world where the rest of the alliance had workers, but Kama did not. Y era la única parte del mundo en donde había misioneros de la alianza, pero no había misioneros de Kama. To me, it felt like a missed opportunity. Entonces yo vi ahí que estábamos perdiendo una gran oportunidad. So I never felt like it would be me personally, though, that would actually be leading or working in the region. Yo tenía este sentimiento, pero nunca pensé que sería yo el que dirigiría esta región. But 3 years ago, Pero 3 años there después, was a request from the Colombian Alliance, llegó una petición de la Alianza de Colombia, because as you know, there were millions of refugees coming into the country. porque como saben, comenzaron a llegar millones de refugiados al país. And the Colombian Alliance wanted some assistance, but so they asked for somebody from Kama to come and help. Entonces la Alianza de Colombia nos escribió pidiendo como asistencia, ya que estaban llegando esta cantidad abrumante de refugiados y no sabíamos cómo manejar eso. And my boss sent me. Entonces mi jefe dijo, ve. And a month later, he sent me to Cuba for another project. Y entonces, again, sorry. A month later, he sent me to Cuba for another project. Y también me envió a Cuba para otro proyecto. And I asked him, I said, what does this mean? Entonces le pregunté, ¿qué es esto? ¿Qué significa? He said, I guess you're leading a new region now. Y él dijo, al parecer tú estás dirigiendo esta nueva región. At the moment, that was just kind of a side job for me. Y entonces en el momento era solo como un trabajo adicional que tenía, un trabajo de medio tiempo. But it quickly became more work and I had to choose one or the other thing to do. Y entonces cada vez comenzó a crecer más y más este trabajo y me tocaba decidir, ¿hago esto o hago lo otro? So I left the job in the United States and we moved to Colombia. Y entonces dejé mi trabajo que tenía en Estados Unidos y me moví aquí a Colombia. So I served as the regional developer for all of Latin America for Kama. Y entonces trabajo como el director regional para la región de Latinoamérica de Kama. But at the moment, it's just me and my wife. So I'm the director of me and my wife. Pero en el momento solo somos mi esposa y yo. Entonces básicamente soy el director de mi esposa y yo. But we have plans to grow throughout Central and South America. Pero tenemos planes de desarrollo para crecer con Kama en la parte central y sur de Latinoamérica. Okay, I know it's a long introduction, Lo siento, sé que es una introducción larga, but I wanted you to see my journey to working in Colombia. pero quería mostrarles un poco de mi viaje hasta llegar a trabajar aquí a Colombia. It's important to note that we're not traditional missionaries. Es importante que sepamos que nosotros no somos misioneros tradicionales. In fact, our denomination's founder, A.P. Simpson, said, De hecho, nuestro fundador, el fundador de la alianza, dijo, just go ahead and read it. all this paragraph. Yeah. Okay. I think you can click. Yeah, great. Entonces les voy a leer lo que dice.
Dios siempre ha hecho gran parte de su obra fuera de temporada y en temporada, tanto de manera irregular como regular. Afirmamos estar levantando un grupo de soldados irregulares para los vastos campos desocupados para completar los ejércitos del Señor en las regiones que los soldados regulares no pueden alcanzar y desarrollar el trabajo que ellos no pueden hacer. En el ejército del Señor hay un lugar para el misionero laico y el evangelista sencillo que no ha tenido la ventaja de la formación profesional, pero que conoce a los hombres y que conoce a Dios y que sabe tocar los corazones humanos. Dios ha levantado a la Alianza Cristiana y Misionera y movimientos afines para enviar a estos irregulares. I am so proud to serve as an irregular. Y yo estoy tan orgulloso de servir como un irregular. It's a title that many in your church can hold as well. Y es un título que tal vez muchos de tu iglesia pueden tener también para ellos. Because even as we speak in one voice, Porque aunque hablemos en una sola voz, proclaiming Christ, proclamando a Dios, we're active in many, many different ministries. estamos activos en muchos y muy diferentes ministerios. So about 100 years ago, Entonces, hace unos 100 años, there was a major split that happened in the global church. hubo una gran división en la iglesia global. Some churches said their primary mission was to do what they called social ministry. Entonces, muchas iglesias dijeron, o algunas iglesias dijeron, nuestro llamado principal es hacer trabajo social. They were answering Jesus's call to feed the poor, Y entonces respondían al llamado de Jesús de alimentar a los pobres to give shelter to the homeless, y darle abrigo al que no tenía lugar para dormir and to seek justice for the oppressed. y poder ver justicia para el oprimido. This calling comes straight out of, for example, Luke chapter 4, Y este llamado viene directamente de Lucas 4, where Jesus is preaching to his hometown church donde Jesús le está predicando a la iglesia del lugar donde nació and reading from the book of Isaiah. y leyendo del libro de Isaías. And so the problem is that so many of these churches stopped preaching repentance. Y entonces el problema es que muchas de estas iglesias dejaron de compartir y de predicar acerca del arrepentimiento. And they only focused on social ministry. Y entonces solo se enfocaron en el ministerio social. And so other churches became afraid to do any social ministry. Entonces, para no relacionarse con esas iglesias, muchas iglesias decidieron más bien entonces no ser de ninguna manera asociado con el trabajo social, Because they were afraid it would lead them too far to the left. porque no querían tampoco llevarlos muy, muy cerca a la izquierda. And so they only focused on preaching repentance from sin. Entonces se enfocaron solo en predicar arrepentimiento de sus pecados. Both sides would say that they were being faithful to the gospel, Y entonces ambos lados dicen, nosotros somos fieles al evangelio. but that word became confusing to many people. Pero entonces estos mensajes comenzaron a ser muy confusos para las personas. The problem is a basic misunderstanding of what sin did to the world. Y la cosa es que estamos teniendo un mal entendimiento de lo que el pecado le hizo al mundo. Yeah, the social gospel churches believe that the fall of man, Can you, Yeah. these ones, right? Ajá. yeah, we're right here. The Uh-huh. social gospel churches believe that the fall of man En muchas de las iglesias sociales que se enfocaban en el trabajo social, True. creían que la caída del hombre, through original sin del primer pecado, primarily served to break the relationship between God and others around us. hizo que se dañara la relación entre Dios y los otros y las personas de alrededor. I said that wrong. I'm sorry. Lo siento, me equivoqué en una cosa. It broke the relationship that God set up between us and those around us. Dañó la relación que había entre Dios y los que están alrededor de nosotros. And the other side thought that they were sin primarily broke the relationship between ourselves and God. En cambio, en la otra parte que solo predicaba acerca del arrepentimiento, entonces decía, lo único que se rompió es la relación de Dios y nosotros. To both sides, they thought they were addressing sin. Entonces, para ambos lados, los dos estaban trabajando en contra del pecado. But in reality, we know that sin did both of these things and much more. Pero nosotros sabemos en realidad que el pecado le hizo mucho más daño a la humanidad. There's an author named Brian Finkert. Hay un autor que se llama Brian Finger. He wrote a great book called When Helping Hurts. Entonces escribió un libro que se llama Cuando ayudar duele. It demonstrates that sin broke relationships in 4 primary areas. Y nos demuestra que el pecado nos rompió 4 partes principales del ser humano. In this picture on the right, we see how God created relationship. Entonces en la imagen de la derecha podemos ver cómo Dios
creó las relaciones y cómo nos creó a nosotros. Before the fall, we had a perfect relationship to God, to creation, to ourselves, and to others. Entonces, cuando Él nos creó, había una perfecta relación con Dios, con los otros, con la creación y conmigo mismo. But think of this as a wheel, as we see it in the picture. Pero entonces piensa en esto como una rueda, así como lo estamos viendo en la figura. When sin breaks that relationship between man and God, Cuando el pecado daña la relación con Dios and the wheel rolls, y la rueda y sigue girando, if you imagine a wheel rolling without a spoke, imagínate entonces que una rueda está girando, ¿cierto? Y se le daña se le daña una de sus bases para poder seguir girando. it deforms everything in that wheel. Se comienza a deformar todo en esa rueda, no solo una parte. And so we end up with the picture on the left. Y entonces terminamos con la imagen de la izquierda. And so the breaking the relationship between us and God has also distorted how we relate to creation, to ourselves, and to others. Entonces, al haber tenido este rompimiento de la relación con Dios, también comenzó a deformar todo con la relación de nosotros y la creación, nosotros y las otras personas y nosotros con nosotros mismos. And so that's why it's important that as we seek to be agents of God's reconciliation Así in the que world, por eso es muy importante, si nosotros estamos buscar ser agentes de reconciliación de Dios con el mundo, we're working in all four of these areas. debemos estar trabajando en estas 4 áreas. So we preach personal repentance Entonces predicamos arrepentimiento personal and social ministry en el trabajo social, and creation care también cuidado de la creación, and reconciliation. en la reconciliación. They're all vital ministries. Todos son parte de nuestro ministerio. And when we bring all these together, we call this the holistic gospel or Evangelio Integral. Ajá. Entonces aquí es cuando unimos todas estas áreas, lo llamamos el evangelio holístico. I was actually in a church in the United States recently, De hecho, estuve en una iglesia de Estados Unidos recientemente and I was talking about a ministry project I had worked on. y les estaba hablando acerca de un ministerio en el que había trabajado recientemente. It was a development project, Era un trabajo de desarrollo and about 40 people came to faith in Jesus. y a través de este trabajo 40 personas llegaron a conocer a Jesús. And many times in the church, they asked me this question: Y muchas veces en la iglesia me hacen esta pregunta. how do you keep the gospel in focus in this type of project? ¿Cómo mantienes el evangelio enfocado en este tipo de proyecto? And the question just confused me. Y entonces esta pregunta me confunde I didn't know how to answer. y no sabía cómo responderla. And I realized that they were asking the wrong question Y entonces me di cuenta que tal vez era la pregunta equivocada, because they were so used to separating out this horizontal relationship between us and others, y es que me di cuenta que estaba tan metido en la mente que y separando la relación horizontal que tenemos con los hombres. and separating out this relationship between us and God, this vertical relationship. Entonces separamos las dos relaciones, la vertical con Dios y la horizontal con los hombres, That they could not imagine them working together. que no podían entender cómo se fusionan las dos relaciones y cómo trabajan ellas juntas. In so many ways, En tantas maneras. the Colombian Alliance is already active and doing all four of these things. La Alianza de Colombia ya es activa y está trabajando en estas 4 áreas. Maybe we weren't always aware of why we were doing them, though. De pronto no estábamos conscientes de por qué estábamos trabajando en estas 4 áreas Or why they're important. o por qué eran importantes. I feel like this foundation is really important to community development ministries. Y creo que este fundamento es muy importante para el desarrollo de este tipo de ministerios. So I'm going to give you some definitions first. Entonces les voy a dar unas definiciones primero. Okay, this first definition is Evangelio Integral. Ok, la primera definición es evangelio integral. This is speaking and living out the word of God to address the whole person and all creation with God's love. Ok, denme un segundo. Okay, Ujú. let's start right there. Eh, Speaking and living out. significa hablar y vivir en carne propia la palabra de Dios y trabajar To address the whole person and all of creation with God's Ajá. love. y tener en cuenta a la creación y a la persona, y trabajar directamente con la persona y su todo y la creación para compartir el amor de Dios. Sí, el problema es inglés es un idioma loco.
Okay. El- This includes disciple making and church planting, Entonces esto incluye dos cosas, as, hacer discípulos y plantar iglesias, as well as poverty alleviation, así como también aliviamiento de la pobreza, creation care, cuidar de la creación, peacemaking, hacer hacedores de paz and justice. y justicia. I'm also going to define development. Y también voy a definir desarrollo. These are efforts that are faith-based or secular Estos son esfuerzos que son basados en la fe o seculares that engage vulnerable populations que llegan a las poblaciones vulnerables, to help alleviate or eliminate poverty. que ayudan a aliviar o eliminar la pobreza. When we speak and live this holistic gospel Cuando hablamos y vivimos este evangelio holístico, with a focus on faith-based development, cuando lo basamos en el en el desarrollo basado en la fe, we end up with something called transformational development. terminamos con algo que se llama desarrollo transformativo. Transformational development is where God's mission to renew everything El de evangelio el desarrollo transformador significa, can you repeat that? it's where God's mission to renew all things Es la misión de Dios de renovar todas las cosas and our efforts to engage suffering in the world y nuestros esfuerzos de poder ayudar al mundo que sufre, come together. y se unen estos dos. Transformation happens because of Christ La transformación pasa porque conocen de Cristo and will happen in all who remain open to it. en aquí, And occurs in all who remain open to it. y sigue pasando en todos los que se mantienen en él. There's a Hebrew word in the Bible to describe this. Hay una palabra en hebreo en la Biblia para describir esto. It's this word shalom. Es la palabra shalom. Shalom appears in the Bible 400 times, La palabra shalom aparece en la Biblia más de 400 veces and it's most commonly translated as paz, y generalmente se traduce como paz, but also it's translated as pero también se traduce como safety, seguridad, prosperity, prosperidad, well-being, buen bienestar, wholeness, integridad, contentment, contentamiento and satisfaction. y satisfacción. This diversity of meaning Esta diversidad de significados points to a well-being apunta a tener un bienestar that is physical, que es físico, spiritual, espiritual, mental, mental and emotional y emocional at the same time. al mismo tiempo. Okay. I have an exercise for you. Tengo un ejercicio que quiero hacer con ustedes. We're going to imagine that you've been given 500,000 pesos. Entonces quiero que se imaginen que les han dado, how many? 500,000 pesos. Half a million. Ajá, a 500,000 pesos. And you have to spend it all on one of or more of 3 projects that I will tell you about. Entonces tú tienes que administrarlos bien para poder sacar adelante uno de los 3 proyectos que te voy a hablar. One of the 3 projects or the 3 projects at the same You can split it any way you want among the 3 projects. Okay. Pueden dividir estos 500,000 pesos en estos 3 proyectos de los que les voy a hablar, como ustedes crean que es más conveniente. Entonces se los voy a explicar. You can put it all in one project. You can spread it out however you want. Pueden poner el dinero en un solo proyecto o lo pueden dividir en varios. So we'll tell you about the 3 projects. Entonces vamos a hablar de estos 3 proyectos imaginarios. The first project is called Micro Enterprise Organization, or MicOrg. Ajá. El primer proyecto es microempresa. Microorg is like a small Business. Sí. Ajá. Sí, microempresas. Sí. MicOrg helps very poor people Entonces, la microempresa ayudará a las personas muy pobres to launch their own micro enterprises, their Pa- small businesses, para que ellos mismos puedan lanzar sus microempresas, so they can earn a living. para que entonces puedan tener una manera de tener cómo sostenerse a ellos mismos. The staff of MicOrg Los que van a estar trabajando en el desarrollo de microempresas provide weekly training dan entrenamiento semanal in biblical principles of business en los principios bíblicos del negocio, with groups of people that are very poor. con los grupos de personas que son muy pobres. Recently, Recientemente, MicOrg has started a new project este trabajo de microempresas ha comenzado un nuevo proyecto which allows their training to be distributed by cell phones. que permite distribuir este entrenamiento a través de celulares.
because there's no longer a need for these small group meetings, Y como ya no es necesario seguir haciendo estos entrenamientos semanales en grupos pequeños, this new approach saves both staff people entonces este nuevo acercamiento nos ahorra pagarle a las personas, a los contratados, and the small groups. y what? In Oh, the sorry, small groups? it saves time for both the workers and for the project people. Oh, ok. No, nos ahorra tiempo y nos ayuda a salvar tiempo tanto para los que trabajan en la fundación o en el desarrollo de las microempresas, y también le ahorra el tiempo a los que tienen que asistir a las reuniones ya que lo tienen en sus celulares. In their test program, they discovered that Haciendo un testeo del programa, ellos descubrieron that the people who learned by cell phone que las personas que aprendieron a través de su celular learned the curriculum just as well as the people in the groups. estaban aprendiendo igual el currículum, todo el contenido completo, igual que las personas que estaban asistiendo presencialmente. But it cost half the cost. Pero tenían la mitad del costo. La So- mitad del costo de tenerlos que tener presencialmente. So Mike Org is seeking funding Entonces, este entrenamiento de microempresas because they want to make this new cell phone system bigger, broader. está buscando una donación para poder hacer este sistema de entrenamiento a través de celulares, poderlos convertir en algo más grande, algo que pueda pasarse y pueda extenderse a muchas más personas. So this will lead to cost savings and allow the organization to reach more people. Can you repeat that? Yeah, it'll lead to saving money Entonces, esto nos dará estos resultados, ahorrar plata, and they can impact more people. y podrán impactar muchas más personas. That's the first organization. Ese es el primer ejemplo entonces de organización que Mike tenemos. El Mike Org, lo Ok. podemos llamar. The second organization is called Health Organization La segunda organización la vamos a llamar Organización para la Salud. or Health Org. Ajá, o la Organización Salud. They provide basic health services Ellos proveen servicios básicos para la salud in rural areas. en áreas rurales. Health Org has decided Esta organización para la salud ha decidido that demonic forces are one of the biggest problems, que uno de los mayores problemas son las fuerzas espirituales y demoníacas leading to poor health in the areas they work. que llevan a mala salud en los lugares donde ellos trabajan. And these demonic forces are also attacking the organization. Y de hecho, estas fuerzas demoníacas están atacando a la organización. So Health Org believes Entonces, esta organización de salud cree that unless its network of staff, again, unless its network of staff, its workers, aunque a menos que los trabajadores de esta organización is trained in how to fight spiritual warfare, sean entrenados en guerra espiritual, its traditional medical services alone won't work. los esfuerzos médicos y su entrenamiento básico de salud no va a funcionar. So this grant that they're asking for Entonces, esta donación para la cual están pidiendo dinero will help pay for a new director of spiritual integration. ayudará a que una persona pueda entonces, a pagarle a una persona que pueda entrenarlos y guiar toda la parte espiritual y pueda haber una integración con el trabajo de salud. And this person will train staff in how to use prayer, Esta persona entrenará a las personas que ya trabajan en la organización de cómo utilizar la oración and scripture y la palabra to combat demonic forces. para combatir las fuerzas demoníacas. That's the second organization. Esa es la segunda. Entonces les recuerdo, la primera, ¿cierto? Tenemos microempresas. La segunda es la organización de salud. And the third one is called Jobs Organization. Y la tercera la vamos a llamar organización de trabajos. This one provides job training Entonces esta le da entrenamiento para trabajo that's been really successful, que ha sido muy, muy exitoso, helping people in extreme poverty ayudando a la gente en extrema pobreza to find good jobs para que puedan encontrar buenos trabajos and to keep good jobs. y mantenerlos. Each lesson of their training brings together the Bible Cada una de las lecciones del entrenamiento tienen parte de la Biblia, with work skills. se combinan partes de la Biblia con habilidades de trabajo. They talk about topics like Hablan de temas como how to interview for a job, cómo tener una entrevista de trabajo, how to show up for a job on time, cómo siempre debo mostrarme y llegar a tiempo al trabajo, how to write a resume, cómo debo escribir mi hoja de vida, how to respect your boss, cómo debo respetar a mi jefe, how to work hard.
¿Cómo debo hacer para trabajar más fuerte? and so on. Y así. Okay. JobsOrg has recently gotten a large grant from the US government. Entonces, esta organización que tenemos aquí, que es la de trabajos, acabo de recibir una donación grandísima del gobierno de los Estados Unidos. This is going to help them do their project much bigger. Entonces, esto va a ayudar a que su proyecto se pueda hacer mucho más grande. But the United States has a law Pero Estados Unidos tiene una ley to separate church and state. que debe separar al Estado y a la iglesia. And so the grant requires that the biblical training Entonces la donación requiere que el entrenamiento bíblico and the job skills training y el entrenamiento en las habilidades de trabajo have to be done at different times in different places. tienen que hacerse en diferentes tiempos y en diferentes lugares cada uno. So the US government will pay for the work skill training, Entonces, el gobierno de los Estados Unidos va a pagar por todo el entrenamiento en el trabajo, o sea, en todas las habilidades de trabajo, and the organization wants help to pay for the Bible teaching. pero la organización tiene que pagar por todos los gastos que sean acerca de enseñar la Biblia. Like the organization has to pay for the Bible teaching, right? Yes. Mhm. So between the US grant and your grant, they can double the number of people they reach. Entonces, junto con esta, there are two grants. There's the grant from the government, and then they're asking for your grant as well. Ah, ok. Entonces, tenemos la donación que está llegando de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, pero también está como el esfuerzo que ellos están haciendo de recoger dinero. Again, so how are they going to use this too? So the US government grant is to pay for the training, Entonces, recordemos, la donación que está dando el gobierno de los Estados Unidos va a pagar por el entrenamiento en habilidades de trabajo and they want your grant y quieren recibir tu donación to pay for the Bible training. para poder pagar por el entrenamiento bíblico. And this will double the number of people they can serve. Y así van a poder duplicar la cantidad de personas a las que les sirve. Okay, I hope you caught all that. Espero que hayan entendido todo esto que acabo de explicar con estas tres organizaciones. So just to recap, Entonces, para hacer una recapitulación, there's the small business, está la que hace microempresa, the health organization, la organización de salud and the jobs organization. y la organización de trabajos And you para have habilidades de trabajo. $500,000 pesos. Y tienes 500,000 pesos, How are you going to divide it out? ¿cómo lo vas a dividir? Go ahead and write it down now if you have the ability. Entonces, si tienes la posibilidad, escribe ahí en tu agendita o lo que tengas por ahí, ¿cómo vas a dividir estos 300,000 pesos? Ya saben, pueden dárselos todos a una organización, pueden dividirlo de maneras iguales o darle solo a unas, dos, como ustedes crean que es mejor. See, we'll talk about this again at the very end. Entonces, vamos a volver a hablar de esto al final. Okay. Do you want them to give me No, a moment? that's or to write down the thing or? We'll just keep moving. Ok, entonces ya saben, tengan eso ahí presente y lo vamos a volver a visitar al final. Okay. I'm going to start by telling you a story Entonces, para continuar, les voy a contar una historia of a really bad development project. de un proyecto de desarrollo muy malo que tuvimos. Unfortunately, this is a true story. Desafortunadamente, esto es una historia triste. And it's a story between a church in Mexico and a group from the United States. Es acerca de una iglesia, the church was in Mexico. The church was in Mexico, La iglesia estaba en Estados Unidos and they partnered with a church from the United States. y hicieron un convenio con una iglesia de Estados Unidos. Entonces, la iglesia de México hicieron un convenio con la iglesia de Estados Unidos. This partnership ignored holistic development. Este convenio que hicieron entre ellos dos estaban ignorando un evangelio holístico And failed to seek shalom. y entonces fallaron en compartir y vivir shalom. This Mexican church received these work teams often, frequently. Esta iglesia en México recibía varias veces al año y frecuentemente unos misioneros o unas personas que ayudaban en la parte social. These teams would come to build buildings on their campus. Entonces ellos llegaban y ayudaban a construir edificios. And usually these work teams had a lot of experience doing construction in the United States. Entonces, generalmente estos equipos que mandaban tenían mucha experiencia en construir edificios, pero en Estados Unidos. These teams would show up and they'd have a couple days of orientation. Ellos llegaban y tenían unos pocos días de orientación. Ellos llegaban desde Estados Unidos a México y tenían pocos días de orientación. And within these days, the church would know what project to put them on.
Entonces, después de estos días como entrenamiento, entonces ya sabía la iglesia tomar la decisión en cuál proyecto deberían ellos trabajar. The church had two things they could do. Entonces, la iglesia tenía dos opciones para decidir. They could build the buildings that needed to be built, Podían construir los edificios que necesitaban construir or they could build something they called the Gringo Wall. o podrían construir la pared de los gringos. The one of Trump or No, or- no. No, No, it's because Trump. okay. But it's called the Gringo It's Wall. called the Gringo Wall. It's Oh. on the church property. Okay. O podían construir algo que se llama el muro gringo. I'll explain it in a minute. Y ya les voy a explicar de qué se trata. You see, as I said, these teams come with a lot of building experience, Entonces les recuerdo, estos equipos tienen mucha experiencia en construcción. and many of them felt they knew the right way to build. Y entonces ellos creían que sabían la mejor manera de construir esto. And that wasn't the way that the church usually built. Pero esta no era la forma usual que con que la iglesia construía. Their building standards were different. Sus estándares de construcción eran diferentes. And the teams that were not willing to do things differently Y los equipos que no estaban dispuestos a hacer las cosas de manera diferente would get really frustrated. se frustraban mucho. So these teams, what they would do is they'd have them build the Gringo Wall. Entonces estos equipos se concentraron, les dijeron que construyeran el muro gringo And at the end of the week, they would have a dedication ceremony for the y Gringo entonces Wall. al final de la semana iban a tener un tiempo para dedicar y una celebración para dedicar el muro gringo. These teams never built relationships with the local people. Estos equipos nunca construyeron una relación con las personas locales And they usually left really frustrated. y generalmente se devolvían a Estados Unidos de manera muy frustrada. They would say the Mexicans were lazy or stupid. De ellos les decían, cuando volvían a Estados Unidos, decían, no, los mexicanos son muy perezosos, son muy bobos. And as soon as the team left, Y entonces cuando el equipo se iba, the local church would knock down the Gringo Wall. la iglesia entonces tenía que derribar otra vez el muro gringo And wait for the next arrogant team to come, y tenía que esperar a que el próximo equipo arrogante viniera, because the team would not listen to what needed to be done. porque el equipo no escuchaba acerca de lo que debía construirse de verdad. We're going to use this example several times as we talk about ministry design principles. Entonces vamos a utilizar este mismo ejemplo a lo largo de todo lo que vamos a seguir hablando en los 7 principios para el desarrollo transformacional efectivo. Okay, the ministry design principles will be in a moment. Right now, I'm going to give 7 principles for effective transformational development. Okay. Entonces ya como ya vamos a profundizar en cada uno, pero entonces aquí les quiero dar los 7 principios para un desarrollo transformacional efectivo. Primero is cultivate loving relationships. El primero es cultiva relaciones amorosas. We cannot live out the calling in Matthew 22:39, Nosotros no podemos vivir el llamado en Mateo 22:39, which says love your neighbor, el que dice ama a tu vecino without relationships. sin tener relaciones saludables con ellos. It's very simple. Es muy simple. 2, we need to Dos. empower to sustain. Debemos empoderar para sostener. That means that we as developers, Eso quiere decir que nosotros como desarrolladores, from the very beginning, desde el principio, have to give up ownership, debemos dar ownership. ownership and control. Give up Yeah, to the people. surrender. Ok. Desde el principio debemos delegar, ¿cierto? Como liderazgo a otras personas. We need to allow the beneficiaries to have the full ownership from day one. Entonces debemos dejar que los beneficiarios, ¿cierto? Puedan tener como el liderazgo desde el día 1. I can give you an example from Africa. Ya les voy a dar un ejemplo con África. Missionaries in Africa went around and built libraries at all the churches. Entonces unos misioneros fueron a África y construyeron librerías en todas las iglesias. They built beautiful libraries. Y construyeron librerías hermosas. And if you ask the African pastors, they would say, we love the library. Y entonces tú le preguntabas a uno de esos pastores africanos y ellos decían, "Ah, qué librerías tan hermosas, qué bibliotecas tan hermosas". And when the missionaries left, Y cuando los misioneros se fueron, the libraries just fell apart. las librerías y las bibliotecas se destruyeron. They se didn't actually perdieron. value them. En realidad no las valoraban. The missionaries, they only valued them because they felt like the missionaries valued them. Ellos solo las valoraban porque los misioneros las valoraban. If they had owned it from the very beginning, Si ellos hubieran sido parte del proceso de implantar estas librerías desde el principio,
las hubieran valorado. then it doesn't matter if the missionary is there or not. Y no les hubiera importado si los misioneros estaban ahí o no. And this leads into number 3. Y entonces esto nos va al punto 3. Give it time. Dale tiempo. Development ministry is a long-term commitment. Los ministerios de desarrollo son un compromiso a largo plazo. If I, as an American, come in and want to do something, I can do it real fast with a lot of money. Entonces, si yo como un americano, entonces llego y puedo hacer las cosas rápido porque tengo harta plata, But that doesn't mean that it has local value. pero no quiere decir que eso vaya a tener un impacto y un valor para las personas locales. But to build something up with local value takes longer. Porque para poder construir algo que tenga un valor local, toma mucho más tiempo. And so we have to understand this is not a short-term, it's a long-term commitment. Entonces, recordemos, este no es un compromiso a corto plazo, es un compromiso a largo plazo. Context is important. Number 4, context. Entonces, el cuarto dice, preste atención al contexto. Sí, son las 12 del mediodía. And as an Alliance family here in Colombia, we pray for Colombia at noon. Okay. So, entonces vamos a orar por Colombia y ya continuamos con el taller. Dios, hoy venimos delante tuyo, Señor, agradecidos por la oportunidad que tú nos das, Señor, de reunirnos en esta convención a una sola voz, Señor. Muchas gracias por el privilegio de Tom, Señor, de dirigirnos en esto para traer transformación a este país, porque sabemos que es tu propósito desde el principio de la creación, Dios. Te pedimos que seas tú, Señor, desarrollando, Señor, nuevas personas, Señor, en este ministerio holístico, Señor, para que podamos dar a conocer el evangelio de manera completa, Señor. Seas levantando nuevos misioneros, Señor, de estos que son diferentes, Señor, tal vez a lo que nosotros pensamos, pero que están dispuestos a afectar a su comunidad de manera positiva, Señor, traer desarrollo y que puedan en verdad entender el shalom, Señor, y que tú puedas traer, Señor, este shalom a la vida de cada uno de nosotros, Señor, y de todas las áreas del país, Señor, tal vez en las que son afectadas por la pobreza, por la violencia y las diferentes cosas, Señor, que seas trayendo tu libertad, Señor, a todos estos lugares, que seas tú levantando nuevos líderes, Señor, para que sean luz en sus comunidades. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Si puedes, Angelita, entonces, para que Tom vuelva a compartir. Entonces, dale, ya, you can go. Can you click here? Click here first. There you go. Okay. Listo, seguimos. Okay. Entonces estamos en el punto 4. Que dice, preste atención al contexto. One of the challenges of development work Uno de los mayores desafíos para el trabajo de desarrollo is that we can give general principles es que podemos dar unos principios generales and summaries, y unos resúmenes o unas ayudas, but there is no universal formula pero en realidad no hay una forma universal to alleviate poverty. para poder aliviar la pobreza. But Pero we believe that God creemos que Dios is already present ya está presente and working y trabajando in every community, en cada una de las comunidades, even before his name is known in that community. aún antes de que su nombre sea conocido en esa comunidad. So when we talk about context, Entonces, cuando hablamos de contexto, we want to find out what God's already doing queremos encontrar qué es lo que Dios ya está haciendo en esa comunidad and join with that. y unirnos a ese trabajo que Él ya está desarrollando. I was in Paraguay a couple years ago, Estuve en Paraguay hace algunos años and I was visiting an indigenous community, y estaba visitando una comunidad indígena and they're extremely poor. y ellos eran extremadamente pobres. And I asked them, I said, what does it mean to be a Guarani? Entonces yo les pregunté, ¿qué significa ser un guaraní? And they said, well, historically we were hunters and fishers, Bueno, históricamente nosotros éramos cazadores y pescadores, but the government made hunting illegal, pero el gobierno hizo ilegal la caza and the water is too polluted to fish. y el agua está demasiado contaminada como para pescar. They said, we're hunters and fishers, but we can't be who we are. Nosotros somos, en nuestro corazón somos cazadores y pescadores, pero debido a lo que está pasando no podemos serlo. So we decided to do a project that involved how to raise fish outside of the river. Entonces pudimos desarrollar junto con ellos un proyecto que involucraba cómo poder desarrollar y cultivar pescados aún fuera del río.
It allowed them to realize their own identity, Ellos pudieron seguir siendo honestos con su identidad, to feel like they were a person in their own context. que ellos eran presentes, ¿cierto? Y tenían esa cosa de su contexto, de su identidad, But point to God at the same time. pero al mismo tiempo con esto estaban siendo dirigidos a Dios. Number 5, Número 5, invest in friendships and partnerships. invierta en amistades y asociaciones. This goes deeper than just what we had in number 1, Esto va mucho más profundo de lo que dijimos en el número 1, because friendship is more than just organizational language. porque amistad va mucho más allá del lenguaje organizacional. I know a pastor who always says, Sé un pastor que siempre dice, before he preaches to the group, antes de que él le predique a la gente, he asks himself, él se pregunta a sí mismo, do I love these people? ¿amo a estas personas? This is a good question to ask ourselves, Es una muy buena pregunta que ustedes deberían hacerse cuando estén haciendo este tipo de trabajo, particularly as we work with the poor, particularmente cuando trabajo con pobres, because we can see them as people who deserve pity. porque tal vez como gente que se merece lástima, Pity is not the same as friendship. pero lástima no es lo mismo que amistad. Number 6, Número 6, seek out insight. insight. Can you give me a synonym? Seek out wisdom. Ajá, busca sabiduría, trata de encontrar sabiduría. My translate didn't work on it. This is similar to context. Esto es algo similar a contexto. We don't just look for outside experts in an area, No simplemente buscamos como a gente que venga desde afuera para que nos hable de el contexto, but see what knowledge the community already has. pero ahí debemos encontrar cuál es el contenido el contenido o el conocimiento que la misma comunidad ya tiene. One of my comma workers Uno de mis asociados o obreros de cama que trabaja conmigo was in Cambodia, está en Camboya. and he had a project for making soap from moringa oil. Soap. Soap. Sí, sí. Tenía un proyecto de hacer jabón de oil of what? Moringa. Moringa. Moringa is a tree that we have here in Colombia too. Ok, haciendo moringa, ¿será moringa? Oh, Es lo mismo. oh, wow. Hacer jabones de árboles de moringa. A poder desarrollar jabones con árboles de moringa. So my colleague was in the United States and saw a knife for cutting soap. Again, sorry. He saw a knife for cutting the bars of soap. Ok, entonces he was searching for it. Yeah. Ajá. Entonces mi colega estaba buscando como un cuchillo especial para poder cortar como las formas de los jabones. But this knife was 400,000 pesos. Pero este cuchillo valía 400,000 pesos. But it was a specialized knife just for cutting soap. Y era un cuchillo especial solo para cortar jabón. And he was so proud. Y él estaba tan orgulloso He took it back to Cambodia, que entonces lo llevó otra vez a Camboya and they didn't know what to do with it. y ellos no tenían ni idea cómo utilizar ese cuchillo especial. They had already found their own way of cutting the Ellos soap. ya tenían su propia forma de cómo cortar los jabones. They just took wire. Some wire. Ellos simplemente cogían un alambre And it cost them 2,000 pesos. y les valía 2,000 pesos. And they could replace it. Y lo podían reemplazar fácilmente. His knife, they could not replace when it breaks. Y si en cambio, si su cuchillo, el cuchillo que él llevó se llegaba a dañar, no lo podrían reemplazar fácilmente. The local community often has answers that outsiders won't come up with. La comunidad local frecuentemente tiene respuestas que tal vez la persona que viene desde afuera no las tiene. And the final point here Y el punto final de estos principios is to assess and improve. es evaluar y mejorar. This is so commonly overlooked. Esto es tan frecuentemente ignorado. It feels threatening. Yo sé que se siente como amenazante. We have two words that we want to look at, outputs and outcomes. Outputs. Oh, lo siento. Oh, no, don't worry. Outputs and outcomes. Let me explain. Okay, les voy a explicar estas dos cosas. Okay, output are the numeric counts of people served. Entonces, output como uno de los primeros resultados es la cantidad de personas que han sido servidas. Or how many things we've distributed. O cuántas cosas hemos distribuido. Or how many activities we've completed. O cuántas actividades hemos terminado. Those are outputs. Esos son outputs. Outcomes. Outcomes, yo les voy a buscar la traducción en español, pero aún les voy a ir dando la definición. See. Outcomes are the desired goal
for the project. Pero en cambio estos segundos son los deseos o el propósito principal que tenemos de los resultados de nuestro proyecto. So for an example, Entonces les voy a dar un ejemplo. we might serve 200 kids in an after-school project. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos servir a más o menos 200 niños en una escuela, como una guardería después del colegio. This is like to help them with their schoolwork. Eso es para ayudarles con sus tareas. The 200 kids served is the output. Entonces, los 200 niños servidos es el output. But what we really want is to see better graduation rates. Pero en realidad lo que nosotros queremos es poder ayudarles a mejorar sus notas del colegio. And so that is the outcome. Ese sería el outcome. So too often we measure the outputs. We only measure the number of kids served and not the improvement that comes from it. Entonces muchas veces simplemente vemos los resultados numéricos de las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuántos niños asistieron a la guardería? Pero no estamos viendo en realidad los resultados a largo plazo del propósito del ministerio, que era ayudarles a mejorar sus notas. Entonces esas son las dos diferencias, ¿cierto? No solo resultados numéricos, ¿sí? O físicos, sino de verdad los resultados que son el propósito principal del ministerio, los que van a quedar a largo plazo. Okay, we're going to get some more practical things now. Entonces ahora sí, después de su inspiracional, vamos a hablar de cosas prácticas That will help you design your own project para que tú mismo puedas desarrollar tu proyecto or evaluate your current project. o evaluar los proyectos que ya estás teniendo en este momento. Okay. The first one here. Entonces vamos al primero. Holistic gospel projects must be rooted in and lead back to the local church. Los proyectos del Evangelio Integral deben estar arraigados y llevar de regreso o fundamentarse, hacer que las personas vuelvan a la iglesia local. It sounds obvious, Yo sé que suena obvio, but I know too many times around the world, I'm not saying Colombia, y porque es que he tenido la experiencia alrededor del mundo en muchas ocasiones, y no estoy hablando de Colombia. people doing projects see the church as a distraction. Al momento de hacer un proyecto, ven la iglesia como una distracción Or an obstacle. o un obstáculo. For example, they think Por ejemplo, si ellos piensan, if we help all these poor people, si ayudamos a toda esta gente pobre, it's going to threaten the makeup of our church, make-up, composition. va a afectar la composición de nuestra iglesia. Think of the Lord's Supper. Piensa en la cena del Señor. This is not just an experience that we do together. Esto no es simplemente una experiencia que hacemos juntos o que tenemos juntos. Historically, Históricamente, it's a time for the full body of Christ to come together. es un momento para que todo el cuerpo de Cristo pueda llegar y estar juntos. And we're at the table as equals. Y estamos en la mesa, todos en la mesa como iguales. We all receive equally. Todos recibimos de manera igual, Think about this. equitativa. Piénsalo como esto. What would it mean for somebody suffering from HIV or AIDS ¿Qué significaría para alguien que sufra de VIH o SIDA to be physically and spiritually present as an equal with the rest of the body? estar tanto física como espiritualmente tratado de manera igual con el resto del cuerpo que es la iglesia? You remember that Gringo Wall? ¿Te acuerdas del muro gringo que construyeron en México? That project was not about equality in the church. Ese proyecto no se trataba acerca de tenerlos a ellos en equidad en la iglesia o de equidad en la iglesia. That was about us versus them. Era un proyecto acerca de nosotros versus ellos. So with that, I have 3 questions for you. Entonces, con eso tengo 3 preguntas para ustedes. You don't have to answer. These are just for self-evaluation. Estas son para una evaluación como retórica cada uno. Each of my ministry design principles will have some questions. Entonces, cada uno de los principios va a tener unas preguntas que ustedes deberían hacerse cuando los vayan a querer involucrar. Go ahead, just read them. Entonces, se las voy a leer. ¿Listo? La primera es, ¿cuál es su propósito, cuál es tu propio grado de compromiso con la iglesia local? ¿Sí? El segundo es, ¿qué puede hacer su ministerio para aumentar el deseo de las personas pobres de convertirse en participantes plenos en una iglesia local? Y tercero, ¿qué ajustes deben hacerse en la cultura de su iglesia? Digamos, actitudes, decoración, vestimenta, estilo de adoración, predicación, enseñanza, demografía o incluso la ubicación, para que las personas a las que están tratando de llegar sean bienvenidas como participantes plenos en la vida de la iglesia.
Okay. Entonces ya sabemos, estas son las preguntas que nos debemos hacer para poder hacer proyectos del evangelio que estén arraigados y llevarlos a la iglesia local. Number 2. Entonces vamos con el segundo. To use support groups Utilice grupos de apoyo that are gospel-centered centrados en el evangelio as much as possible. tanto como sea posible. Here's something interesting about the poor. Aquí hay algo interesante acerca de los pobres. The poor often are experiencing these things. Entonces los pobres generalmente están experimentando estas cosas. They are isolated Están aislados geographically, geográficamente, socially, socialmente and economically. y económicamente. They lack support and encouragement. Les falta soporte y ánimo. They feel shame Ellos sienten vergüenza and they feel loneliness. y se sienten solos. And they're hearing messages that they are inferior or worthless. Y ellos constantemente escuchan mensajes de que ellos son inferiores o no tienen valor. There was a group a few years ago Hace un año estuve en un grupo, trabajando con un grupo who did a study. que hizo un estudio They interviewed extremely poor people from all over the world. que entrevistó a una gran cantidad de personas pobres alrededor del mundo. And they said, what does it mean to you to be poor? Y les preguntaban, ¿qué significa para ti ser pobre? They expected to hear answers like, I Y- don't know where my food is going to come from. Y ellos esperaban recoger respuestas como, ay, no sé qué voy a comer esta noche, Or I don't know where I'll sleep tonight. o no sé dónde podré dormir hoy. But they didn't hear that. Pero ellos no escucharon esas respuestas. The answers were these things. Las respuestas fueron estas. I don't feel like a person. No me siento como una persona. Nobody sees me. Nadie me ve. I feel worthless. Me siento sin valor. That is what poverty did. It took away their sense of personhood. Esto es lo que hace la pobreza. Les quitó su sentido de humanidad. This is true for refugees, Esto es verdad para los the refugiados, poor, los pobres, the disabled, los discapacitados, discapacitados and others. y otros. We need people who can speak into our lives Necesitamos gente que pueda hablar a nuestras vidas to lovingly correct us y puedan corregirnos de manera amorosa and push us on to love and good deeds. y llevarnos también a poder hacer buenas acciones y obras. We think of that gringo wall, Entonces, cuando pensamos en ese muro gringo, which continued to treat the local people que continuó tratando a la gente local as if they were a lesser class. como si ellos tuvieran una clase menos, como si ellos fueran menos personas. Let's look at the 3 questions. Entonces, veamos las 3 preguntas. La primera es, ¿cómo se siente cuando le falta una comunidad de apoyo? La segunda es, ¿qué podría hacer para aprovechar mejor los grupos de apoyo y alimento en su ministerio de desarrollo? Y la tercera es, ¿hay alguna forma de fomentar grupos saludables que incluyan tanto a personas pobres como a personas que no lo son? Last one is so important. Esta última es tan importante, la que dice, ¿hay alguna forma de fomentar grupos saludables que incluyan tanto a personas pobres como a personas que no lo son? That we can be together equals. working Porque together. ahí es donde vamos a estar todos juntos, iguales a la mesa. And so the same thing is true if you're doing a school project. Y es lo mismo, si estamos haciendo un proyecto de escuela, To not just have groups of poor students, no solo tengamos grupos en donde están los pobres, but to bring good students and bad students together. sino que entonces unamos un trabajo de los buenos estudiantes, ¿cierto? Y los malos estudiantes o los que necesitan ayuda. It's possible in any project you do. Esto es posible, buscar esta equidad en cualquier proyecto que tú We hagas. don't need to create separate groups, to separate people out artificially. No tenemos que generar estas divisiones invisibles, ¿cierto? Entre estos grupos. Let's continue. Vamos a continuar. Tercero. All the ministry stakeholders should pray without ceasing. El tercero dice, todos los interesados en el ministerio deben orar sin cesar. It's really interesting Es muy interesante that many ministries have these positions. que muchos ministerios tienen como esta posición. They have a director, Tienen un director, somebody in charge of fundraising, alguien encargado de conseguir el dinero, marketing, alguien de publicitarlo and other things. y otras cosas. But they very rarely have a director of prayer. Pero muy pocas veces hay alguien encargado de la oración. We too often fail to live up to Psalm 20. Y muchas veces fallamos y no damos la talla para vivir con el Salmo 20. Read that. Entonces dice lo siguiente, el Salmo 20, 7 al 8. Estos confían en sus
Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus cárceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Do you think those leaders of the Gringo Wall Project prayed about their attitudes? De pronto ustedes creen que estos líderes del muro gringo oraban por su actitud Or sought God's guidance to work together o better? buscaban la guianza de Dios para trabajar de mejor manera con los mexicanos. We don't need to answer because we know the answer. No necesitamos darle respuesta a eso porque sabemos la respuesta. Here's our 3 questions. Y aquí están las 3 preguntas para esta. La pregunta es, ¿cómo es su vida de oración personal? La segunda es, piense en dónde se asignan los recursos en su ministerio. ¿Qué implica esto sobre la historia de cambio de su organización? Y el tercero es, ¿qué acciones específicas podría tomar para aumentar el papel de la oración en su ministerio? Listo, vamos con el siguiente. Number 4. Cuarto, Narrate God's story of change throughout life. Deme un segundo. Okay. Listo. Narre la historia de cambio de Dios a lo largo de su vida. Why do we sing in church? ¿Por qué cantamos en la iglesia? There's probably many reasons, De pronto haya muchas razones, but one of them pero una de ellas is that it deeply embeds God's story in our hearts. es porque muy de manera de profunda cuenta la historia de Dios en nuestros corazones, In a way that simply reading or hearing cannot. en maneras en que simplemente leyendo o escuchando no pueden lograrlo. We need to be immersed Nosotros debemos estar inmersos. in a new song, to sing a new song and to dance a new dance. Debemos estar inmersos en cantar un nuevo salmo, una nueva canción y poder danzar una nueva danza, As the psalmist says, así como el salmista lo dice, to reorientate our minds, para reorientar nuestras mentes, our affections, nuestro afecto, and our wills nuestra voluntad. as we work, eat, play, and sleep. Así mientras trabajamos, comemos y dormimos. It's way too easy Es muy fácil to think of development ministries pensar en ministerios de desarrollo, as trying to make poor people en pensar, listo, hagamos de las personas pobres more like us. más como nosotros. But we need to recognize Pero tenemos que reconocer, that sin creates problems at all levels of the economic spectrum. pero es que el pecado genera problemas en todo el espectro de la economía. This is why God says in Deuteronomy Eso es por lo cual Dios dice en Deuteronomio that we need to give thanks every time we eat. que por lo cual debemos dar gracias cada vez que comemos. We need to reorientate ourselves Nosotros debemos reorientarnos towards God the provider, Jehovah Jireh. a Jehová como nuestro proveedor, Jehová Jireh. Back at that gringo wall, Entonces volvamos al muro gringo. they were only focused on building a physical thing. Ellos solo estaban concentrados en construir una cosa física. Their hearts were orientated towards the project, thinking of the project as something physical, not something spiritual. Ellos estaban orientados en el proceso. Nuestro trabajo es construir algo físico, no algo espiritual. 4 questions this time. Entonces le damos las 4 preguntas para este punto. La primera es, ¿cuál es la historia de cambio que tiene en mente a lo largo del día? ¿Qué preocupa tus pensamientos? Segundo, ¿cómo definen el éxito las diversas partes interesadas? Eso incluye a los patrocinadores, financieros, al personal, a las personas a las que se les va a servir en su ministerio, ¿sí? Tercero, ¿cómo creen los diversos interesados en su ministerio que se puede lograr el éxito? Y el cuarto es, ¿cómo podría su ministerio mejorar su narración de las metas de la Biblia y la forma de lograr esas metas a largo plazo? Number 5. Entonces vamos al número 5. We need to integrate God's story of change into technical training. Lo 5 es, debemos integrar la historia del cambio de Dios en la capacitación técnica. So think of these 3 examples of ministries. Entonces veamos estos 3 ejemplos de ministerio. An agricultural training Un entrenamiento agricultural to bring better farming practices. para mejorar y dar como mejores técnicas o formas de hacer ganadería.
health training to lead to better health practices. Entonces, mejorar el entrenamiento de salud para mejorar las prácticas de salud. And jobs training to lead to better work habits. O entonces, mejor entrenamiento en habilidades de trabajo para mejorar el desarrollo del trabajo de las personas. Each of these projects has a story of change Cada uno de estos tres proyectos tiene una historia de cambio that we hear through that word better, mejor. que lo escuchamos a través o lo entendemos a través de la palabra mejor. The problem is we often forget to use God's story of change to achieve better. La cosa es que generalmente fallamos en poder encontrar el éxito desde la perspectiva de Dios, Here's an desde la example. palabra de Dios. Por ejemplo, Okay, to grow a business, you could grow really fast by taking a bad loan. entonces, por ejemplo, tú puedes hacer crecer un negocio de manera muy rápida, pero estás utilizando un mal préstamo. Your business can all of a sudden do more business, Entonces, rápido, tu negocio puede hacer un negocio mucho más grande. and you're going to have more revenue, Y entonces vas a tener más ganancia, but you don't have more income. pero no tiene, te puedes tener más ingresos, pero de pronto no tienes más ganancias. And so you find yourself having to take out another loan to repay the first loan. Entonces, lo que comienza a pasar es me va a tocar coger otro préstamo para poder pagar el préstamo que ya hice la primera vez para hacer que mi negocio surgiera. This is inconsistent with God's teaching on debt. Esto es inconsistente con lo que Dios enseña de la deuda. Remember when we said it takes time to do development well? Entonces, ¿se acuerdan que una de las cosas que hablamos al principio es que para poder hacer buen desarrollo va a tomar tiempo? For this, we need to integrate God's story in how the business can grow healthier. Por eso es que debemos integrar la historia de Dios para que el negocio pueda crecer de manera saludable. So here's our 3 questions. Entonces, aquí están las 3 preguntas para este principio. La primera es, ¿cuál es la historia del cambio en su formación y sus planes de estudios? La segunda es, ¿cómo podrían su formación y sus planes de estudio combatir mejor los dioses falsos y las historias erróneas de cambio en la cultura en la que opera su ministerio? La tercera es, ¿qué acción específica tomará para mejorar la capacitación y el plan de estudios de su ministerio para que reflejen más plenamente la historia bíblica del cambio? Continuing to number 6. Vamos al número 6. This one is so personal to me. So Esta es tan personal para mí, just a warning. para que sepa para que estén ahí avisados. The ministry's marketing and communications should use images and messages that communicate God's story of change. El marketing y las comunicaciones del ministerio deben usar imágenes y mensajes que comuniquen la historia de cambio de Dios. We too often communicate Nosotros muy frecuentemente comunicamos that money or technology can fix things, que la plata o la tecnología pueden arreglarlo todo, that things can be solved quickly, que las cosas se pueden arreglar rápidamente, and that the poor pero entonces a los pobres, are helpless y los pobres no tienen esperanza and unable to save themselves. y no pueden salvarse a sí mismos. So they need us. Entonces ellos nos necesitan a nosotros. This is demeaning. Esto es denigrante. This promotes the wrong heroes. Esto, Siri. vamos otra vez. Can you repeat that? Yeah. This promotes the wrong heroes. Esto promueve a unos héroes erróneos. This makes the outsiders as gods. Esto hace que las personas que vienen de afuera con su ministerio sean dioses, This is not sustainable. pero esto no es sostenible. A few years ago, I was looking at a website from a charity from England. Entonces, hace algunos años estaba viendo la página web de una fundación de caridad de Inglaterra. This foundation fed poor people in Africa, Esta fundación alimentaba a personas pobres en África. and they were raising money to feed the poor. Y entonces ellos estaban levantando dinero, pues recogiendo dinero para poder alimentar a los pobres. They wanted to save these young babies. Ellos querían salvar a estos jóvenes, a estos pequeños bebés. And here's the picture that they had. Y esta es la foto que ellos utilizaron para promover esto. Those are my daughters. Estas son mis hijas. My daughters. Mis hijas. I did not give them permission to use that picture. Yo no les di permiso de utilizar esa foto. They stole that picture from my website. Ellos robaron esa foto de mi sitio web.
They stole dignity from my daughters Ellos le robaron la dignidad a mis hijas by using this picture al utilizar esta foto unethically. de manera inética. I was very angry. Tengo demasiada rabia. This was demeaning. Esto fue denigrante. It promoted my children as helpless. Promovieron a mis hijas como sin esperanza. We need to think about the materials that we use, what that says about how we see the people we help. Tenemos que pensar muy bien que los materiales que estamos utilizando de verdad estén ayudando a las personas a las que queremos ayudar. So here are the questions. Entonces aquí están las preguntas. La primera es, tómese un tiempo para revisar el sitio web de su ministerio y otros materiales de marketing y comunicaciones. ¿Cuál es la historia implícita de cambio que está comunicando su ministerio? El segundo es, ¿quién es el héroe en sus materiales de marketing y comunicaciones? Y tercero, ¿se describe a los pobres como patéticos e indefensos o como portadores de la imagen del Dios Trino? How much time do we have? No, Okay. you go ahead. Okay. Don't worry. Okay. Go to number 7. Entonces vamos al número 7. Okay. To use I'm gonna relief, do rehabilitation, and development appropriately. Qué pena. El número 7 es utilizar el socorro, la rehabilitación y el desarrollo de manera adecuada. We use this picture of the cycle. Entonces utilizamos esta foto de un ciclo. And so a person is living their life. Entonces una persona está viviendo su vida. There's a moment of crisis. Hay un momento de We crisis. see that in the triangle. Entonces vemos eso en el triangulito con el rayito. And they have to go into a phase of relief. Entonces ellos entran en una parte como necesitan socorro. In the socorro phase, En la fase de socorro, the person is not able to help themselves. la persona no es capaz de ayudarse a ellos mismos. They're not capable of providing clean water, food, or shelter for themselves. Ellos no pueden tener agua limpia o comida o ropa para ellos mismos. This is a very short phase. Esta fase es muy corta. And then they go to rehabilitation. Entonces ellos después pasan a la fase de rehabilitación. In socorro, they only can survive by outside help, Entonces en la fase de socorro solo pueden sobrevivir con ayuda externa, whether it's government or foundations or whatever. ya sea del gobierno, de fundaciones o de lo que sea. In rehabilitation, En la parte de rehabilitación, they still need help from the outside, ellos aún necesitan ayuda de las personas externas, but they can provide some of their own efforts to it. pero en esta fase ellos también pueden ayudar y hacer esfuerzos en su propia rehabilitación. And the goal in rehabilitation is to get them back where they were before the crisis. La meta en rehabilitación es poderlos llevar otra vez al punto que estaban antes de pasar la crisis. Then the last phase is desarrollo. Pero entonces la última parte es desarrollo. There's still outside help, Ellos aún están recibiendo apoyo, aún necesitan ayuda de un externo, it needs to be smaller, pero debe ser más pequeña and the efforts of themselves has to be bigger. y el esfuerzo de ellos mismos debe ser mucho más grande. The problem that we have El problema que tenemos is that too often we stay in socorro for too long. es que muchas veces nos quedamos mucho tiempo solo en la fase de socorro. And that removes people's dignity when they always receive and never participate. Y entonces esto, can you repeat that? Yeah, it removes dignity Esto le quita la dignidad when we only receive and never participate. cuando solo recibimos pero nunca participamos. If we stay in the wrong phase too long, Cuando entonces nos quedamos en la fase errónea por mucho tiempo. it leads to resource paternalism. Paternalism? Paternalism. Like how do I say that? Like patterns. ¿Sí? I think that's right. Ajá. Recursos paternalistas. Spiritual paternalism, Paternalismo espiritual. knowledge paternalism, Conocimiento paternalizado. labor paternalism, Trabajo paternalizado. and managerial paternalism. Y administración paternalizada. A few years ago, I was listening to the radio, Entonces, hace algunos años estaba escuchando la radio and there was this big charity concert going on.
Y entonces estaba ese gran evento y concierto de caridad que It was estaba being pasando. organized in England, Estaba organizando en Inglaterra. and they were raising money to feed the poor in Africa. Y entonces ellos estaban recogiendo dinero para poder ayudar a los pobres en África. And the radio announcer asked, Y entonces la persona de la radio preguntó, he said, "Is this going to help? ¿esto va a ayudar? You're going to raise millions of dollars. Ah, no, dijo, esto va a ayudar, esto va a recoger miles de millones de dólares. Is it going to make a difference in poverty in Africa?" He was asking, or He was asking the coordinator of the Ah, event. ok. Qué pena. Voy a corregir esa parte. La persona del radio le estaba preguntando al coordinador del evento, ¿esto va a ayudar a la pobreza? ¿Esto va a hacer un cambio en las personas de África? With all these millions of dollars, will it make a difference? Was that part of the question? Or That was the question for the Mhm. promoter. Ajá. Entonces le preguntó al promotor, ¿estos miles de millones de dólares van a hacer una diferencia? And the person who was organizing the event Y entonces la persona que estaba organizando el evento said, dijo, probably not. probablemente no. It'll probably make no difference at all. Y tal vez ni siquiera va a hacer ninguna diferencia. But we feel like we have to do something. Pero teníamos ese sentimiento de que debíamos hacer algo. I was so sad when I heard that. Eso fue tan triste escuchar eso. The problem is El problema es, they're treating people like they're in Socorro ellos están tratando a las personas como si solo estuvieran en la fase de socorro, and did not allow the community to be a part of their solution. pero no estaban permitiendo o no están permitiendo que la misma comunidad sea parte de la solución. Our questions here. Entonces, nuestras preguntas para esto. La primera es, ¿su ministerio simplemente está proporcionando dádivas a personas sanas durante largos periodos de tiempo? La segunda es, ¿hay alguna forma en la que su ministerio haya creado dependencias nocivas para la salud? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué cosas específicas hará su ministerio para dejar de hacer cosas para personas, para hacer cosas con personas? No simplemente dárselos, sino hacerlos partícipes de ese cambio. Gracias. Okay, this is the last one I have. Entonces, este es el último punto. We need to start by focusing on assets and not needs. Necesitamos comenzar, again, assets, Assets? and not needs. Yeah, this didn't translate Oh, correctly, I don't think. Oh, no, it's good. Okay. Debemos empezar por centrarnos en los activos, no en las necesidades. In English, we have an expression, En inglés tenemos una expresión. asset-based community development. I know, o sea, pero es A, B, C, D, porque es fácil en inglés. Es como unas cosas fáciles para ellos recordar que dicen A, B, C, D y cada una de las letras significa una cosa. So by focusing on what the community brings already, rather than what they need, it adds dignity. Que, again, sorry. Yeah. When we focus on what the community has, entonces cuando nos enfocamos en lo que la comunidad tiene, rather than what they need, y no simplemente en lo que necesitan, it adds dignity. Eso les da dignidad. Do you think that those working on the Gringo Wall, ¿Creen que aquellos que estaban trabajando en el muro gringo recognize the local assets, reconocieron los recursos con los que contaban localmente? or did they only think of the local needs? ¿O ellos solo pensaron en las necesidades locales? Our questions. ¿Sí? Estas son nuestras preguntas. ¿Qué está haciendo su ministerio para identificar, movilizar y conectar los activos y habilidades de las personas o comunidades de bajos ingresos? ¿Qué cosas concretas podrías hacer al respecto? Segunda, ¿ve que sus partes interesadas que no son pobres se vuelven más o menos orgullosas con el tiempo? Tercero, ¿considera que sus partes interesadas pobres crecen en su dignidad como portadores de imagen? Y cuarto, ¿considera que sus partes interesadas pobres utilizan cada vez más sus propios dones y habilidades? I actually have 20 design principles. Entonces tengo de hecho 20 principios de diseño. Yeah, but we don't have time to De go through diseño all of them ministerial. today. Ajá. Pero obviamente hoy no tenemos el tiempo para ir sobre todos ellos hoy. If you want, you can take a picture of the screen. Entonces, si quieres, le puedes hacer una captura a la imagen. Also, in just a moment, Can I add something there? Yeah.
De hecho, nosotros vamos a compartir también esta captura que tienen aquí, la podemos subir después para que ustedes la puedan utilizar. Okay, in just a moment, I'm going to put up my WhatsApp, Entonces, en un momento les voy a dejar mi WhatsApp my email, y mi correo, and if you want to contact me, y si quieren contactarme, I would be happy to send this to you. voy a estar más que feliz en compartirles esta información. And I would send all the questions for each one of these also. Y también les compartiré todos los puntos que deben tener de reflexión de cada uno de ellos. And so I'm just very happy to serve that way. Entonces, estoy muy feliz y para que sepan que estoy totalmente dispuesto para poderles servir de esta manera. Okay, let me go. This is how to contact me. Entonces, aquí están para que puedan contactarme. El número de WhatsApp es 323-240-7770. Otra vez lo voy a decir. 323-240-7770. Y el correo, ¿cierto? mcmurrayt@camaservices.org, Tom McMurray en Instagram y MCM Alliance para Twitter. Okay. Last thing. Entonces, última cosa. Do you remember those 3 organizations we talked about earlier on? ¿Se acuerdan de esas 3 organizaciones de las que hablamos al principio? We had a gift of 500,000 pesos. Que cómo vamos a repartir 500,000 pesos para ellos. They were microfinance org, Era el que era microempresas, health org, la de servicios de salud and jobs org. y la de habilidades de trabajo. Okay. I don't know how you voted, No sé cómo votaste, but in the United States, pero en los Estados Unidos the average split, generalmente hubiera sido dividido de la manera siguiente. half goes to microfinance, 50% hubiera ido para las microempresas, half goes to jobs org, 50 hubiera ido para las habilidades laborales and nothing goes to health org. y nada hubiera ido para la organización de salud. However, Aún así, I think that health org is probably the best one. yo creo que la organización de salud es donde más deberíamos invertir. I would give 100% of my funds there. Yo le hubiera dado el 100% de mis fondos a esa organización. I'll tell you why. Te voy a decir por qué. Micro enterprise org La microempresa is too individualistic, es demasiado individualista and it disconnects the project from the community. y desconecta totalmente al proyecto de la comunidad. Remember, they're using technology now. ¿Te acuerdas que ahora ni siquiera se están reuniendo, sino que simplemente es una aplicación en el celular? Technology is not bad. La tecnología no está mal, We're doing it now. pues lo estamos haciendo ahora, pero But in this point, to share the gospel, we need to be in community. para poder compartir el evangelio vamos a necesitar esa comunidad. The jobs organization, En la parte que era de habilidades de trabajo, now because of the grant from the government, ahora debido a la donación que está dando el gobierno, has to separate out the spiritual from the training. nos está exigiendo separar lo espiritual del entrenamiento laboral. This is not the holistic gospel. Este no es el evangelio holístico del que estamos hablando, We need to but the health organization pero la organización de salud recognizes reconoce that we live in a world that has very real spiritual forces. reconoce que vivimos en un mundo que tiene en realidad fuerzas espirituales que lo controlan And treats the armor of God as something as real and needed, y trata la armadura de Dios como algo real y necesario and invites the community to work together. e invita a la comunidad a trabajar en conjunto. This project is biblical, El proyecto es bíblico, it's true, es verdad and it's worthy of its funding. y es totalmente digno de poder darle el dinero. Thank you so much for your time today. Muchas gracias a cada uno de ustedes por el tiempo. I really Yeah, hope it usted. was useful. De verdad espero que haya sido muy beneficioso para ustedes. And again, I look forward to answering questions if you have any. Y entonces en este momento voy a dar el espacio para responder preguntas. One more thing, Una última cosa. I gave my phone number, Entonces les di ahí mi número, but because I'm learning Spanish, pero como estoy aprendiendo apenas español, talking on the phone is the hardest thing I know. si me llaman al teléfono es de las cosas más duras que voy a poder pasar porque todavía no hablo español. I can talk in person
Entonces, tal vez puedo hablar en persona, es más I fácil. can write and Tal read, vez lo puedo escribir, but the phone is so hard. pero una llamada es terrible. So you're welcome to contact me. Entonces, están más que invitados para que me escriban, Sí. pero si me llaman, va a ser terrible. Por favor. Okay. Listo. Entonces, vamos con, no There's sé a si, hand up. ajá, Pastora Sandra, ¿correcto? Vamos contigo para tu pregunta. Puedes abrir el micrófono. Oh, Pastor. Ahí ya puedes activarlo, Pastora. Ahí te escuchamos. Ok, muy buenas tardes para todos, doctor Stone, Danielito y hermanos. Bien, bueno, esta charla ha sido para mí muy emocionante porque hace parte de una inquietud que Dios ha colocado en mi corazón el año pasado. Bueno, todos no me Pastora, qué conocen, pena, pero... te voy a pedir que hables por frases cortas para yo poderle ir traduciendo. Ajá. ¿Sí? Excuse me. Thank you. Yo entiendo la mayoría. Okay. If you want, she can talk straight, ¿ya? Entonces sí, dale, tranquila, pastora. Ok. Tuve el privilegio I had the privilege de tener una fundación en Neiva to have a por foundation 8 años. for 8 years. Y allí dábamos atención holística, aunque no sabía ese nombre tan bonito. And we used holistic attention, even that I didn't know that concept. Y fue muy especial porque ganamos por lo menos unas 40 familias para Cristo. And during that time, it was really special because we gained 40 families for Wow. Christ during that time. El Señor me ha dado el amor y la pasión para servir con los niños. God has given me the passion and love to serve with the kids. Hoy día tengo el privilegio Today, I have the privilege de ser la directora nacional de Pequeños Aliancistas to be the national director for the kids ministry. y le he compartido a mi equipo el And I have anhelo shared with my team the heart that I have de ser más intencionales o más efectivas to be more intentional and more intentional, llegando a comunidades necesitadas reaching needed communities y formando a nuestros niños con ese propósito de ser misioneros. and training our kids with that purpose of making of them missionaries. Así que con toda esta información que tú nos compartiste, So with all of this information that you have shared with us, voy encontrando respuestas a las preguntas que le he hecho al Señor. I'm finding answers for the questions I've made to God. Genial. Y quiero decirte que por favor And I want to tell you that please me colabores en lo que tú más puedas. help my ministry with as much as you can. Thank you. Gracias. Do you want to answer? Or, Is it a question though? no, I don't know if you want to add something for her or. No. One of the neat things about being in Colombia Una de las cosas de estar aquí en Colombia is that Colombia is already much further ahead es que Colombia está mucho más avanzado than most alliance countries. que muchos más de las alianzas de otras partes del mundo. I don't know of another country in the world No sé de otro país del mundo en la alianza where the alliance churches have foundations. donde la alianza tenga más fundaciones. So it's so great that things are already being done. Entonces es tan emocionante saber que las cosas ya están pasando. And I get to learn just as much from being here. Entonces es espectacular saber que yo también estoy aprendiendo así de ustedes con todo ese trabajo que realizan. So there's the phrase in the Bible, Hay una frase en la Biblia, iron sharpens iron. el hierro se pule con el hierro, And that's how I feel in places like this. Thank you. y así es como me siento en lugares como este. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta que quisiera hacer? Voy a revisar el chat. Let's see. Okay, there. Déjenme revisar, qué pena. Dani, Edilma. Alguien. Soy yo, Dani. Dale, tranquila.
Dilma Machuca nos dice, Ujú. Dios te bendiga, el tema me conecta totalmente y afirma lo que Dios ha venido direccionando a la vida de mi esposo y mía. La pregunta que ella hace es, ¿cómo no confundir la ayuda con el asistencialismo o realmente cómo se hace un trabajo que transforme? ¿Cómo hacer un trabajo que transforme? Okay, so the woman that is making the question says that this really helps her with what his husband is trying to do. So she wants to know how to do ministries that don't stay in relief and just giving out things, Yeah. but be intentional into create a holistic approach Sí, to claro. this. That's such a great question. Es muy buena pregunta. And I'll be honest, Y les seré honesto, for people who do what we do, para las personas que hacemos lo que nosotros hacemos, it is the most difficult question we have esa es la pregunta más difícil que tenemos. because relief can feel easy Porque socorro puede sentirse fácil, and development is hard. pero el desarrollo es la parte dura. Anybody can give Cualquier persona puede dar, either money or time, ya sea tiempo, dinero, but to walk alongside somebody is harder. pero trabajar junto con alguien es muy difícil. So Entonces, earlier on, we talked about evaluation. dentro de los puntos que hablamos, había un punto que se llamaba evaluar. One of the things we do when we do a relief project Una de las cosas que hacemos cuando hacemos un trabajo de socorro is constantly ask ourselves, es constantemente preguntarnos a nosotros mismos, what are we doing towards development? ¿qué estamos trabajando para que se genere desarrollo en esta comunidad? ¿Qué estamos haciendo para que se genere desarrollo en esta comunidad? It's not an easy thing, No es algo fácil, but we need to constantly be thinking about this. pero es algo en lo que constantemente debemos estar pensando. So the first question may be, Entonces, la primera pregunta debe ser, o puede ser, what can the person receiving offer? la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué puede ofrecernos la persona que está recibiendo las cosas? Invite the person who's receiving Invita a la persona que está recibiendo to also give. para que ellos también den. Here's an example. Por ejemplo, Let's say that you're running a kitchen for refugees. Tienes un comedor para refugiados. Identify some people in the refugee community who can help cook. Identifica de los refugiados personas que puedan apoyar cocinando en este comedor. Invite them to come join or in the distribution of the food. Invítalos a que se hagan parte de los que van a ayudar a distribuir la comida. For them, now they can feel Ahora ellos se sienten, that they are valuable people. ellos se sienten valorados, ellos se sienten importantes en el proceso. They can feel like they bear the image of God. Ahora ellos se ven como portadores de la imagen de Dios. So that's a very simple example. Ese es un ejemplo muy sencillo. But we also think, I'm trying to think of another example. Estoy tratando de pensar en otro ejemplo. Okay, we had a refugee shelter Tenemos un refugio para refugiados. in the Un Middle East, refugio para refugiados, pero In- sí in- literalmente es eso. in Jordania, En Jordania, en el Medio Oriente. and we started off just simply distributing things, Y generalmente ayudábamos simplemente a distribuir cosas. but we recognized Pero reconocimos that the people had many skills que las personas que estaban ahí tenían muchas that habilidades, they could share with their community. que ellos mismos podrían compartirlas con su comunidad. So we started doing teaching classes Entonces comenzamos a hacer clases de entrenamiento, and inviting the refugee community invitando a la misma comunidad refugiada to come into our community center para que viniera a nuestro centro comunitario and share the things that they know, y compartieran las cosas que ellos sabían, whether it's handicrafts ya sea que fueran manualidades or photography o fotografía or computer skills. o habilidades con el computador. These things allowed them to move beyond just relief and into participants in development. Esto ayudaron mucho a que las personas simplemente no se quedaran en la etapa de socorro, sino que pasaran
a la etapa de desarrollo en sus vidas. But if we're not constantly asking ourselves Pero si nosotros no nos preguntamos constantemente about what phase we're in, en qué fase estamos, we will almost always nosotros siempre vamos go to the easier phase. a ir a la fase más fácil. And that's just who Y we eso, are. y eso es simplemente lo que nosotros somos. a I veces. hope that helps. Espero que eso haya respondido tu pregunta. ¿Hay alguien más que quisiera hacer una pregunta? Por ahí, David Quimbaya levanta la mano. You have to give them permission. Si puedes abrir tu micrófono, David. Sí, Daniel, gracias. Con gusto. Bien puede, David. ¿Puedes hacer la pregunta en frases cortas para ayudarte a traducir? Sí. Listo. Fuimos beneficiados, La We were Plata, benefited, Huila, in con one un of our proyecto de campuses cama with a Kama project para ayudar in order a, to a help migrantes venezolanos. Sí. Venezuelan migrants. Fue satisfactoria la labor It was really satisfactory, the labor that we did y el apoyo que dio Cama a este evento. and the support that Kama gave to this. Fueron beneficiadas There were benefited 40 familias, around 40 families, incluidos included los integrantes de la familia, 120 personas en total. around 120 people. La pregunta es, ¿cómo The question sostener is, how do I este I programa a largo sustain plazo, this program in the long, incluyendo un trabajo integral, including an integral work, ya que los venezolanos knowing tienden a that ser muy inestables? a lot of these are not stable people, Right. Pero el deseo nuestro es but poder our desire apoyarles is to support them en todo lo concerniente a su vida integral. Este trabajo in Lo everything hemos hecho- that for their integral life. lo hemos hecho con mi esposa, la coordinadora de Niños Nacional, We are working alongside my wife, that she is in you just heard her, Sandra, the National Director of Kids, y con un equipo de líderes. alongside a team of leadership. Esa sería la pregunta, Dani. That's the question. There, Gracias, Pastor. yes, sí, gracias. My question Entonces, mi pregunta is to Es- ask, is this still relief or are they more into the second phase? rehabilitación. Yeah. Ajá. Entonces, aquí es muy importante, Pastor, que tú puedas analizar si ellos todavía están en la fase de socorro o están en la fase, ¿te acuerdas? La que comenzaba a subir de rehabilitación. If the question is, if the people like the Venezuelans are unable to provide anything for themselves, then they're still in relief. Si ellos todavía no son capaces o no es posible para ellos proveer nada para ellos mismos, ¿cierto? Y poder cubrirse sus necesidades, significa que ellos aún están en la etapa de socorro. And I say this because we don't think about sustainability in relief. Y esto lo digo porque nosotros no pensamos en sostenibilidad en la etapa de socorro. Pero I think that they're not in Socorro anymore. Pero yo creo que ellos ya no están en la etapa de socorro. I think they're either in rehabilitation or in development. Creo que ellos ya están en la etapa de rehabilitación o de desarrollo. So one way to make it more sustainable Entonces, una forma de hacerlo más sostenible is to not simply give away the meals, es no simplemente regalar las comidas, if that's what's happening. y si ese era el ejemplo de lo que estaba pasando. But let's say that a meal should cost 6,000 pesos. Ajá. Can you do that like a percentage? Okay, no. As an example. Oh, okay. Okay, yeah. Let's say the average meal costs 6,000. Would Okay, cost get it, 6,000 ajá. pesos. Entonces pensemos que el almuerzo general de lo que se está haciendo cuesta 6,000 pesos. And you may start by charging 1,000 pesos. Entonces tú vas a comenzar a cobrar por el almuerzo
ahora 1,000 pesos. Okay, this is not fully sustainable, Bueno, esto no es 100% sostenible, but it stretches those donation dollars further. ajá, pero hace que entonces las donaciones se puedan extender un poquito más, ya que también está habiendo un ingreso, ¿cierto? Para sostener los almuerzos. That's one example. Ese es un pequeño ejemplo de cómo se ayuda a salir entonces de la etapa de socorro para entonces pasar a la rehabilitación. That's an appropriate response when you're in the rehabilitation phase. Ajá. Esa es una muy buena posibilidad que puedes utilizar cuando ya se está en la etapa de rehabilitación. If you're fully into the development phase, Si ya entonces pasaste la etapa de rehabilitación y estás en la etapa de desarrollo, I would suggest that subsidizing the meals may not be appropriate. entonces creo que si ya están en la etapa de desarrollo, no sería recomendable ponerlos, darles todo el subsidio para pagar por sus comidas. Instead, it might be helpful En cambio, sería beneficioso. to think about how to help a Venezuelan start their own kitchen Entonces sería mejor pensar cómo los venezolanos, cómo podemos ayudar a los venezolanos a que ellos creen su propia cocina, where they can start their own small business to serve donde their ellos community mismos puedan crear sus pequeños negocios para servir a su comunidad. and provide for their community. Y- Go, sorry about that. No, and provide both food to the community and make an income. Ujú. Y así proveer comida para su comunidad y también tener un ingreso para ellos. Listo, Pastor David. ¿Hay alguna otra pregunta? Those types of transitions can be phased. They don't have to happen like this, right? Okay. You can change the percentages and stuff over time. Okay. Recuerden que estas etapas no están escritas sobre piedra. No quiere decir que esta etapa dura 2 meses, esta etapa dura 5 meses, sino que hay que analizarlas, ¿cierto? Y poder estar pendientes de cómo se están moviendo en todo esto. Mhm. Angelita, ¿hay otra pregunta? Ok, entonces vamos cerrando con el... Listo. Muchas gracias a todos por haberse Sí. conectado. No sé si quieres... Muchas gracias por haber invitado. Sí. Entonces ya saben el contacto entonces de Tom para las otras preguntas que tengan. Y les recordamos para seguir disfrutando de la convención a las 6:30 en casa, para que sigamos disfrutando de nuestra convención y averiguando mucho más de lo que tenemos como alianza para este programa. Entonces, que tengan muy buen día, pastores y líderes, y que puedan desarrollar series de manera artística. Hasta luego. Chao.